Soy Janer José. Así me encuentran en mi canal en YouTube. Hoy voy a hablarles del regreso a clases bajo el esquema de alternancia. Es el tercer video que hago sobre este tema por la relevancia que hoy tiene en nuestro país el regreso a clases bajo esta modalidad. Es importante recordarles que todo este proceso tiene un marco jurídico y de ese marco jurídico se desprende un marco teórico. Hay un marco jurídico antes de la pandemia, hay un marco jurídico durante la pandemia y va a haber un marco jurídico después de la pandemia. Ese marco jurídico antes de la pandemia nos tiene que llevar a nosotros a revisar la Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, Decreto 1860 del 94, el Decreto 1290 de 2009, entre otros. Y durante la pandemia, para la alternancia, se han generado unos elementos jurídicos que voy a mencionar. La Directiva 011 del 29 de mayo. La Directiva 012 del 2 de junio. Esas dos directivas tienen 12 anexos donde se explica paso a paso, teóricamente, algunos elementos para la alternancia. Tenemos la resolución 1721 del 24 de septiembre del Ministerio de Trabajo y tenemos la resolución 016 del 9 de octubre del Ministerio de Educación Nacional. Todas esas leyes, todos esos decretos, resoluciones, directivas, circulares, deben ser revisadas con lectura crítica por los docentes, jefes de núcleo, padres de familia, estudiantes universitarios y de bachillerato y directivos docentes, para poder generar un debate argumentativo frente a una cantidad de mitos, frente a una cantidad de errores que se han cometido al hacer la lectura de la realidad, de la fundamentación teórica que tiene todo este proceso. Sobre eso voy a ser reiterativo, voy a asegurar por la lectura que he hecho que la alternancia no es obligatoria. En ninguno de los documentos, son 64 textos entre marco jurídico y marco teórico, y no hay en ninguno de esos textos la palabra obligatoriedad. Por lo tanto, la alternancia no es obligatoria. Para la alternancia hay que prepararse bajo unos fundamentos jurídicos y bajo unos fundamentos teóricos, teniendo en cuenta que por encima de cualquier decisión que se tome está el derecho a la vida. Y el derecho a la vida lo protege cada quien bajo su responsabilidad. Por lo tanto, nadie puede ser obligado a ir a la presencialidad en las escuelas. Es voluntad de cada quien. Es voluntad del padre de familia enviar a los niños menores, y es voluntad de los niños, de los jóvenes mayores de edad, decidir si van o no a la escuela. Y es voluntad del docente y es voluntad del directivo docente decidir la presencialidad en la escuela. Nadie puede obligar a que haya presencialidad en la escuela. Por lo tanto, hay un error, hay una desinformación en esa obligatoriedad. Lo que pasa es que por la dinámica y por las condiciones del comportamiento del virus, es posible que en algunas instancias, que en algunos momentos que se haya cumplido con todos los requisitos, se pueda hacer presencialidad en algunas escuelas, si se tienen las condiciones mínimas. Y las condiciones mínimas son que las personas que tienen cualquier grado de comorbilidad o que tienen cualquier enfermedad no pueden ir a la escuela, deben continuar en la casa. Llámese estudiante, llámese directivo, llámese docente, llámese padre de familia. No puede acercarse a la escuela porque allí va a encontrar de pronto la muerte. Entonces es importante entender que hay unas condiciones mínimas, que hay unos requisitos mínimos
que hay unos pasos que hay que dar para volver a la escuela, pero a nadie se puede obligar a llegar a la escuela. Y en este momento en que ya tenemos organizado el escenario para regresar a la escuela, los estudiantes que están llamados a ir a la escuela, primeramente son los estudiantes universitarios y los estudiantes de bachillerato. Y de bachillerato 10 y 11 inicialmente. ¿Y a quiénes llamamos? A los estudiantes que han tenido dificultades durante la educación remota. Esos son los primeros llamados. Los estudiantes que han sido inasistentes dentro del proceso. Y los estudiantes que han desertado, que no los hemos visto nunca dentro del proceso. Y entonces, en ese sentido, comenzaríamos paulatinamente a generar unos espacios donde los estudiantes puedan acercarse a la presencialidad en la escuela, paulatinamente, bajo la voluntad de cada quien, nunca con la obligatoriedad de alguien. Y es importante hacer una observación que las instituciones educativas deben buscar asesoría jurídica, porque están bajo el riesgo de poner en peligro la vida de una persona si hay algún error jurídico dentro de ese proceso de regreso al aula, regreso a las clases, regreso a la escuela en alternancia. Entonces, toca mirar inicialmente cómo jurídicamente replanteamos el contrato de matrícula. El contrato de matrícula hay que replantearlo, porque hay estudiantes que van a estar bajo el esquema de alternancia, o sea que van a la escuela y van a la casa, van a tener las dos modalidades. Y hay estudiantes que no van a ir a la alternancia, tienen solamente la educación virtual. Y frente a la educación virtual tienen que haber unas condiciones, y frente a la alternancia tienen que haber unas condiciones que tienen que quedar inscritas en unas cláusulas del contrato de matrícula. Debe pensarse en revisar los manuales de convivencia de las instituciones educativas, porque en esos manuales de convivencia hay unas condiciones de responsabilidad de quienes interactúan en la escuela. Y aquí hay unas responsabilidades colectivas de bioseguridad y hay unas responsabilidades individuales de bioseguridad. Entonces los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los directivos deben quedar definidos cuáles son sus derechos y deberes frente a la bioseguridad, frente a la responsabilidad del derecho a la vida. Es importante volver a insistir en que hay que revisar el currículo. Y el currículo debe revisarse sobre la base de unas realidades que tenemos. Y la realidad que tenemos es que existen unos lineamientos de calidad. Y en esos lineamientos de calidad, en esos referentes de calidad, encontramos que hay unos derechos básicos de aprendizaje. Y en esos derechos básicos es donde tenemos que basarnos nosotros. ¿Cuál es lo mínimo que debemos presentarle al estudiante dentro de esta emergencia, dentro de esta modalidad de alternancia, para poder avanzar dentro de un proceso académico que aún persiste con algunas anormalidades, con algunas fallas que tienen que ser reconocidas para poder no traumatizar al estudiante, no traumatizar al docente, no traumatizar al padre de familia, sino generar unos espacios donde haya una armonía en el trabajo académico. Es importante comprender que las instituciones educativas van a tener el acompañamiento de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud. Incluso el Ministerio de Salud debe dar el aval para que un colegio comience a funcionar con el esquema de alternancia. Igualmente tiene que darlo otras entidades que hacen parte de ese proceso. Pero aquí debo ser reiterativo y debo recordarle que si no existen condiciones mínimas de la empresa prestadora de salud, no se puede volver a las escuelas. Eso sí es rotundamente no. Ahí sí se obliga a la gente a no ir, a los docentes, a los directivos a no ir a las escuelas. Porque para el caso de Valledupar y a nivel nacional y a nivel de todos los países del mundo, la salud es un fracaso. La salud no garantiza el derecho a la vida. Y en este momento menos. En el caso del Cesar, la Unión Temporal Foscal CUT
no tiene ninguna garantía de vida para los docentes, ni antes de la pandemia ni durante la pandemia. Ese contrato de Foscal-CUT debe ser revisado urgentemente por el Ministerio de Educación Nacional, debe ser revisado urgentemente por el Ministerio de Salud y que se cumplan unas condiciones mínimas para que en un eventual caso de rebote de la pandemia no hayan héroes de la educación muertos por estar haciéndose los héroes, los chapulines colorados frente a una falla que está clarita. La Unión Temporal Foscal-CUT no está brindando ningún servicio a los maestros. Está negando los medicamentos de control, los más baratos, los de 1.200 pesos no lo está entregando. 1.200 pesos vale una tabletica de losartán de 30 pastillas y no la están entregando. No están haciendo cirugía, no están programando ningún tipo de procedimiento, por lo tanto no hay garantías para que se pueda arriesgar la vida de los docentes frente a este proceso. Desde ya exijo que desde el Ministerio de Educación Nacional se genere una comisión que revise el contrato de la Unión Temporal Foscal-CUT para que garanticen el derecho a el derecho a la vida de los docentes antes, durante y después de la pandemia. Es importante entender también que aquí tiene que entrar a hacer un papel fundamental la Secretaría de Infraestructura. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que mirar a ver que hay muchas plantas físicas que no están aptas para trabajar. No garantizan la bioseguridad. Porque son escuelas antiguas, porque son escuelas mal construidas y porque son escuelas en las cuales improvisaron salones. Las bibliotecas las volvieron salón de clase, los laboratorios los volvieron salón de clase. En fin, no hay garantías para poder. Entonces tiene que dar el aval también la Secretaría de Infraestructura del municipio, del departamento, si se quiere, o una comisión a nivel nacional que revise las plantas físicas de las instituciones educativas y en ese sentido entender que en esa revisión de planta física toca obligatoriamente cumplir con los estándares internacionales de calidad en cuanto a repartición del espacio físico del estudiante en el aula de clase. Aquí en Valledupar, en Colombia y en cualquier parte del mundo, donde caben 10 muchachos meten 30 y donde caben 30 meten 60. Entonces, el hacinamiento es sumamente peligroso para que haya un rebote de la pandemia. Tiene el Ministerio de Educación Nacional que comenzar bajo el esquema de alternancia, pero ir pensando que la masificación que tenemos en la escuela es un peligro para que haya un rebote del virus. Y puede haber un rebote del virus porque no hay vacuna. Tenemos que convivir con el virus, eso es una realidad. Y tenemos que evitar al máximo el hacinamiento. Entonces, mientras no haya una solución para ese hacinamiento, me parece que la alternancia va para largo. Bastante largo. Cuidado que 2 años por allá, 3 años, de acuerdo al comportamiento del virus. Urgente acabar con el hacinamiento en las escuelas. Eso es fundamental. Le repito, la alternancia no es obligatoria. Dadas las condiciones, está bajo la responsabilidad de cada quien. A nadie se puede obligar a ir a la escuela bajo el esquema de alternancia. Bendiciones.